los maestros apoyamos a Pedro Castillo para que fuera presidente y hoy, después de 15 meses de gestión, constatamos que ha traicionado todos los compromisos electorales para con los trabajadores y con la educación. Y la representación congresal no responde a las expectativas que los maestros y auxiliares de educación del Perú esperamos en términos de preocupación por solucionar los grandes problemas que nuestro sector tiene. Sí hay que lamentar un poco el nivel de nuestra cobertura, es el tema de la huelga de hambre de maestros. Yo he sido siempre un crítico de las acciones de protesta de los maestros, diciendo hay que empezar a mirar otros mecanismos de protesta que no sacrifique al alumno. Yo creo que los maestros han entrado hace buen rato en esa dinámica y lo que está ocurriendo hoy es una expresión de ese compromiso. Y siento que no estamos siendo, digamos, muy recíprocos. Si fuese una huelga de clases, seguramente los maestros tuvieran más éxito mediáticamente hablando, ejercerían mayor presión y estarían a punto de conseguir probablemente mejores resultados, a costa del sacrificio de chicos que por supuesto pierden clases. Entonces los maestros han dicho, no afectamos a los muchachos, nos afectamos nosotros, los luchadores somos nosotros, los que queremos reivindicación para el magisterio en general y para la educación en general somos nosotros nos sacrificamos y están en huelga de hambre hace varios días. Y no tiene el impacto correspondiente y por supuesto tanto el Congreso como el Ejecutivo, que son los responsables del tema del presupuesto general de la República, se están paseando. Voy a hablar a esta hora con Lucio Castro Chipana, secretario general del sindicato, que entiendo también podría estar entrando en huelga de hambre en las próximas horas, sobre cómo está este asunto de sus demandas. Qué gusto saludarle, señor Castro. ¿Cómo está? Buenos días y bienvenido, Exitosa. Manuel, muy buenos días. Agradecer la oportunidad en nombre de los maestros que hoy estamos en el 9º día de huelga de hambre nacional, de los auxiliares de educación. Estamos acá en representación de los maestros y auxiliares de educación del país, exigiendo al Congreso de la República y al gobierno la atención de una justa plataforma de lucha. ¿Está usted también en huelga de hambre, señor Castro? ¿Entró usted también a huelga de hambre personalmente? Estamos en huelga de hambre, Manuel. Y esta huelga se va a dar hasta asegurar la atención de esta justa y legal plataforma, porque el atenderla debe ser una obligación de las autoridades, Congreso de la República y Poder Ejecutivo. Ahora, por primera vez en la historia, ustedes tienen cosas extraordinariamente positivas, en teoría. Tienen a un maestro en Palacio de Gobierno y tienen un bloque magisterial en el Congreso de la República. Bloque. Creo que son, ¿cuántos son bloques magisteriales de Kerle? ¿15? ¿12? ¿13? Bueno, menos de 10 no son. Y la verdad es que parece que la cosa sigue igual. Teniendo un bloque magisterial que debería sintonizar perfectamente y comprarse el pleito por la reivindicación magisterial y de educación en el Perú, se siente que nada en ese Congreso. Y teniendo un maestro en Palacio de Gobierno que además ha encabezado una protesta con las reivindicaciones, entre otras, que ustedes hoy día levantan y sin embargo tampoco hay avance. Es una pena que eso ocurra, ¿no, señor Castro? Bueno, en principio compartimos contigo, los maestros apoyamos a Pedro Castillo para que fuera presidente y hoy, después de 15 meses de gestión, constatamos que ha traicionado todos los compromisos electorales para con los trabajadores y con la educación. Y la representación congresal no responde a las expectativas que los maestros y auxiliares de educación del Perú esperamos en términos de preocupación por solucionar los grandes problemas que nuestro sector tiene. Nosotros esperamos que la reflexión y la razón impere. Las propuestas que hemos planteado, las exigencias que demandamos son justas. La Constitución dice 6% del PBI. Nosotros decimos mayor presupuesto para educación, porque el tema de infraestructura, alimentación, capacitaciones, remuneraciones de los trabajadores tiene que ser atendido. El tema de los cesantes y jubilados, los docentes que quieren nombramientos sin corrupción y sin clientelismo político, los maestros que quieren la dignificación, no por tramos, sino conforme el presupuesto indica desde enero del próximo año, tienen que ser atendidos. Y esto es lo razonable, esto es lo justo y esto es lo que consideramos debe desarrollarse. Esto esperamos, convocamos, llamamos a las autoridades del Congreso de la República que desde el lunes comiencen a discutir el presupuesto para el sector de educación y para el país, tengan en cuenta la educación
que la educación no sirva de motivo de campaña y de compromisos, sino de respuestas concretas para poder desde el sector de educación iniciar el desarrollo del país. Demandamos atención, prioridad para nuestro sector. El presupuesto general de la República, que está en proyecto y que se tiene que aprobar hasta el 30 de noviembre, no recoge esas demandas. Proyecto que además se formula desde el gobierno, es decir, Pedro Castillo, desde el gabinete, es decir, Aníbal Torres y por supuesto Kurt Burneo, ministro de Economía. Este presupuesto que se está discutiendo ahora mismo en el Congreso de la República y debe terminar el día miércoles 30, no refleja, no recoge esas aspiraciones que el magisterio expresa, digamos, como usted lo está señalando, señor Castro. Mira, Manuel, el presupuesto 2022 para educación ha sido del 4,2 del PBI, un poco más de 31.000 millones de soles. El presupuesto que está planteando Pedro Castillo y el gabinete es de 4,1 para el año 2023. Increíblemente, un presidente maestro está promoviendo que lejos de aumentar el presupuesto, disminuya. Ahí nuestra indignación y ahí nuestra exigencia de que debe destinarse mayor presupuesto para educación y, por supuesto, alguien con idoneidad y actitudes que sepa gestionar ese recurso, porque lamentablemente también tenemos un ministro incapaz, inepto, que a la fecha no ha enfrentado, no ha buscado solucionar los problemas que en educación existen. Por el contrario, ha tenido una subordinación absoluta en el ánimo de mantenerse en el cargo al sindicato del gobierno, que ha planteado una agenda en la cual los temas de educación no son justamente los que deben merecer la atención. No da la talla el señor Rosendo Serna. Innegablemente no da la talla. Mira la infraestructura. Los 111.000 millones de los que siempre hemos hablado no son abordados. El presupuesto para el próximo año para infraestructura involucra algo de 3.500 millones. Significa que los problemas de la educación en infraestructura, por lo menos según ellos, debería solucionarse en más de 30 años acá adelante. Ese solo detalle te acredita pues que la educación no es prioridad para este gobierno, que increíblemente quise ser de los trabajadores y que es dirigido por un maestro que está de espaldas a la educación y a los trabajadores. ¿Alguna esperanza de que en estos días se recoja la demanda magisterial contenida en esta acción de protesta de los dirigentes en esta huelga de hambre desde el Congreso de la República también? Han tenido cita con algunas bancadas, con algunos parlamentarios, algunos bloques parlamentarios que se han comprometido en todo caso a pelearla, porque lo que yo veo es que están peleando por su obrita. 17.000 millones de soles es lo que resume el Ministerio de Economía que los congresistas están intentando meter y añadir al presupuesto general de la República, que para el 2023 estaba un poco más entre 210.000 y 214.000 millones de soles. Es decir, no están preocupados por sectores importantes y sociales y por dar la transformación a la salud, a la educación, a la viabilidad en el país, a la modernidad, a agua, desagüe, saneamiento, no, sino mi obrita que ya tengo pactado con mi alcalde y mi gobernador. ¿Tiene esperanza de que este Congreso, porque parece que con el gobierno ya no hay esperanza, se compre el pleito de la demanda magisterial en estos días de pelea del presupuesto general de la República? Nosotros esperamos que en el Congreso impere la razón, la objetividad y que se prioricen realmente las necesidades. Educación no puede ser vista como gasto, tiene que ser vista como inversión. Y si eso predomina, nosotros consideramos que mayor presupuesto para educación va a haber. Los maestros y auxiliares no estamos luchando solo por nuestras reivindicaciones. Cuando planteamos mayor presupuesto, hablamos de infraestructura, alimentación, conectividad, y ahí hay preocupaciones en las que están involucrados nuestros alumnos, los mismos padres de familia. Correcto. La educación es un tema transversal y así entendido debe merecer atención. Ok. Señor Castro, le agradezco mucho, pero además aprovecho para pedirle unas disculpas. Yo diría de manera personal, porque a veces se nota claramente nuestra incoherencia de nosotros los periodistas, los comunicadores, los que ponemos las notas, los que hacemos las coberturas, porque no hay duda que nuestras coberturas, el tiempo que le damos a determinadas acciones inciden en opinión pública y a partir de la incidencia en opinión pública determinan decisiones en el aparato público. Siento que ustedes hoy están haciendo lo extraordinariamente correcto, sacrificarse de manera individual,
Hacer una huelga de hambre es un sacrificio extraordinario, un atentado contra su propia vida, pero es un sacrificio de alguien que se considera luchador social. Es la lógica. Es pasar un poco de las acciones de protesta en las que terminan pagando responsabilidades de gobierno y de entes de Estado los niños. Cuando se hacen paros magisteriales, huelgas magisteriales, no hay clases y por supuesto son los niños, sobre todo los más pobres, los que pierden clases. Y digo que le pido disculpas porque la verdad es que no siento la cobertura. Como son 17, 18, 20, 25 dirigentes, ok, ya no importa qué pasa. Lo que vamos a buscar seguramente es que estos dirigentes digan, ok, como no tenemos cobertura, vamos a parar. Hay que parar. Un día, 5 días, 10 días, 15 días, 20 días. Hay que cerrar calles. Un día, 5 días, 10 días, 15 días. Hay que hacer bloqueos. Un día, 5 días, 10, 15 días. Hay que enfrentarnos a la policía. Hay que meter perdigones. Hay que tener enfermos. Hay que tener detenidos. La verdad es que eso es una incoherencia. Y luego decimos maestros ociosos, vamos maestros, malos maestros. Bueno, esos maestros, en una actitud principista y valiente, están atentándose en una acción de protesta que busca beneficiar a la educación. Y siento que su cobertura es casi cero. Por ello le pido disculpas. Gracias, señor Castro. Muchas gracias. Esta es la hora. Hay que ser coherentes todos, ¿no? Así como pedimos coherencia con la clase política, hay que ser coherentes también nosotros, los medios, los periodistas, los que damos cara, en todo caso, a esto que es lo colectivo, lo social, lo público.